¿Alguna vez te han tratado como una carga dentro de tu propia familia? ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que lo intentaras, siempre te dejaban de lado, te olvidaban, te ignoraban, como si fueras una pieza que no encaja en ese rompecabezas formado por apariencias e intereses? Yo lo viví durante años. Años escuchando que era diferente, extraña, la que no llegaría a nada. Años intentando conquistar un espacio donde, en realidad, nunca hubo lugar para mí. Pero lo que nadie imaginaba es que el único que realmente me veía, en silencio, estaba preparando algo que lo cambiaría todo. Si alguna vez te han subestimado, si te han dicho que nunca serías nadie, entonces esta historia es para ti. Porque a veces, quien nadie espera, es quien lo transforma todo. Y si te gustan las historias reales que hacen latir más fuerte el corazón, inscríbete. Discretamente, pero con intención. Y únete a nosotros. Vamos allá. Cuando entré en aquella sala sofocante, vestida con el mismo vestido sencillo que llevaba desde hacía años para las pocas ocasiones formales a las que me invitaban, me fijé en las miradas de reojo, en las cejas arqueadas, en las sonrisas susurrantes de quienes, por pura conveniencia de sangre, nunca me habían visto como parte de la familia, y fue en ese ambiente cargado de desprecio y superioridad donde escuché sin ningún tipo de ceremonias a una de mis tías susurrar en voz alta para que todos oyeran que yo era la nadie, y la que nadie espera que aparezca, la que nadie invita nunca de verdad, la que vive al margen, con sus dibujos y sus pinturas, lejos de los negocios, lejos del éxito, lejos de lo que ellos llamaban la vida de verdad, y aunque estaba acostumbrada a esa exclusión sistemática, había algo diferente en aquella tarde, algo en la forma en que el abogado me miró antes de abrir el sobre sellado que guardaba el último deseo del hombre que, sin que yo lo supiera, había sido mi único aliado, en silencio. Porque cuando la grave voz de Marcelo Bueno comenzó a leer el testamento dejado por mi abuelo Antonio Duarte, lo que siguió fue una implosión emocional que nunca podría haber previsto. Los rostros antes llenos de escarnio fueron sustituidos por expresiones de perplejidad, pavor y rebelión. Y la expresión vacía de mi madre, un segundo antes de desmayarse, allí mismo, en la silla de cuero en la que estaba sentada, fue una imagen que aún hoy me persigue en sueños, porque aquella tarde bochornosa de agosto, fui nombrada única heredera de toda la fortuna construida por mi abuelo a lo largo de 1900, 6 décadas, incluyendo la empresa de ingeniería civil que sustentaba a 3 generaciones de la familia, las propiedades repartidas por 4 estados, la casa en Angra dos Reis, los inmuebles comerciales y una fortuna valorada en más de 400 millones de reales, y lo que debía ser solo una formalidad se convirtió en un espectáculo de incredulidad, acusaciones y llantos histéricos, y por mucho que mi deseo en ese momento fuera desaparecer de allí, había algo dentro de mí que me obligaba a permanecer sentada, mirando fijamente cada rostro a mi alrededor como si, por primera vez, tuviera permiso para existir de verdad, porque hasta entonces yo era solo la hija de la menor que nadie tomaba en serio, la nieta artista que vivía en un apartamento minúsculo en la zona norte y daba clases en una escuela pública sin aire acondicionado, la rara que prefería las pinturas a las hojas de cálculo, el silencio a las reuniones familiares, y por eso mismo era ignorada, borrada, reducida a un recuerdo incómodo en los almuerzos de los domingos, e incluso cuando llevaba cuadros pintados a mano para regalar en Navidad, todos los demás regalos eran admirados con entusiasmo, mientras que el mío era discretamente colocado detrás del árbol, como si ni siquiera hubiera sido abierto, pero mi abuelo nunca formó parte de ese juego. Aparecía por sorpresa en mi improvisado estudio en el fondo del patio de la casa donde vivía con mi madre. Me pedía que le enseñara lo que estaba pintando. Se sentaba en una silla de plástico y se quedaba horas mirando, diciendo que había belleza en mi visión del mundo, que captaba los sentimientos con los colores, que veía las cosas como pocos, y aunque nunca supe cómo responder a esos elogios, sentía un calor en el pecho que ninguna palabra podía describir, y por eso, cuando recibí la llamada informándome de su muerte, sentí como si me hubieran arrancado los cimientos del suelo, y ni siquiera mi madre, Regina,
fue capaz de ofrecerme un abrazo sincero. Al contrario, solo llamó para decirme que el velatorio sería el jueves y que debía vestirme de forma decente. Nada de esos trapos manchados de tinta, por favor, y colgó sin esperar respuesta. Cuando llegó el día de la lectura del testamento, fui porque creía que era mi deber, no porque esperara nada, y mucho menos la avalancha que se produciría a continuación, ya que, a medida que el abogado leía los nombres y las cantidades asignadas, las sonrisas eran comedidas, los agradecimientos formales, hasta que respiró hondo, se ajustó las gafas, me miró y anunció que todo el resto de la fortuna, el control de la empresa, las acciones, los inmuebles y todo lo demás que estuviera a nombre de mi abuelo, pasaría a mí, Ana Clara Freitas. Y hubo un segundo de silencio que pareció eterno, hasta que la estridente voz de mi prima Ligia cortó el aire con un «Esto es una broma, ¿verdad?». Y mi tío Ernesto se levantó tan bruscamente que tiró la silla, gritando que eso no iba a quedar así, que era un absurdo, que yo no tenía la menor capacidad para administrar una fortuna de tal magnitud. Y mi madre se quedó mirando, pálida, con los ojos desorbitados, la boca entreabierta, y yo tenía ganas de decir muchas cosas, pero no dije nada, porque en ese momento comenzó a proyectarse el vídeo, un vídeo grabado por mi abuelo días antes de morir, en el que decía claramente que había tomado esa decisión conscientemente, después de muchos años observando a todos, poniéndolos a prueba, provocándolos, evaluando no su capacidad para los negocios, sino su carácter. Y fue entonces cuando comenzó a relatar episodios que ni yo misma conocía, como el día en que mi madre se negó a ayudar a una empleada de la empresa que necesitaba dinero para un tratamiento médico, o cuando mi primo Mauro despidió a un empleado solo porque había cometido un error al escribir, o la forma en que mi tía Valquiria trataba a los camareros en las fiestas, siempre con desprecio y humillación. Y luego habló de mí, de la nieta que nunca pidió nada, que usaba lo que tenía para ayudar a los demás, que dedicaba su vida a lo que amaba sin reconocimiento, que sabía el valor de cada centavo y, lo más importante, el valor de cada persona. Y dijo que era en mí en quien confiaba todo lo que había construido porque creía que yo sabría usar eso para algo bueno. Y cuando terminó el vídeo, el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Y por más que intentaron protestar, amenazar, cuestionar, el testamento era legal, válido, incontestable, con informes médicos que acreditaban la plena cordura de mi abuelo, grabaciones, documentos y cláusulas que preveían la retirada completa de la herencia de quien se atreviera a intentar revertir eso en los tribunales. Y durante los días siguientes, fui objeto de todo tipo de ataques, mensajes emotivos de mi madre pidiendo hablar, correos electrónicos de mi tío con propuestas más sensatas, llamadas de mi prima diciendo que estaba destruyendo a la familia, invitaciones disfrazadas de cafés para convencerme de que renunciara al menos una parte, amenazas veladas, chantajes emocionales, y mientras tanto yo leía la carta que mi abuelo me había dejado, escrita a mano, en la que decía que sabía que me sentiría perdida, pero que me había preparado sin que yo lo supiera, con los cursos que me recomendaba, con los libros que me enviaba, con las invitaciones a eventos que en ese momento ni siquiera entendía por qué me hacía. Todo había sido parte de un plan para darme una base, para fortalecerme, porque él veía en mí lo que los demás no veían, y me pidió que no dejara que la amargura de los demás me transformara, que siguiera siendo quien era, que manejara eso con firmeza, pero con humanidad. Y cada línea de esa carta era como un abrazo, que me sostenía cuando el mundo parecía derrumbarse, y poco a poco fui tomando el control, conociendo los detalles de la empresa, reuniendo consejos, creando un equipo de confianza, reorganizando los proyectos, destinando parte de los beneficios a iniciativas sociales, financiando becas, dando espacio a artistas locales en eventos de la empresa, modificando los criterios de contratación, fomentando prácticas sostenibles e incluso enfrentándome a la resistencia de muchos sectores internos. Con el tiempo vi cómo aparecían los resultados, cómo subían las cifras, el reconocimiento llegaba de donde nunca lo esperaba, e incluso mi familia, poco a poco,
Se fue, callando, no porque lo aceptaran, sino porque entendieron que ya no había vuelta atrás. Y cuando se cumplió 1 año de la lectura de ese testamento, organicé una exposición con obras mías y de artistas noveles, en el antiguo cobertizo que mi abuelo utilizaba como almacén, y en medio de los cuadros expuestos, coloqué un retrato suyo, hecho por mí, en el que sonreía tal y como yo lo recordaba, con ese brillo en los ojos y las manos cruzadas sobre el pecho, y me senté en un banco de madera junto al cuadro, observando cómo entraba la gente, caminaba, se emocionaba, y allí, en aquella tarde clara, entre el olor a pintura fresca y las sonrisas sinceras, sentí que por fin estaba exactamente donde debía estar.